Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás un día más en el programa Un Consejo de Dios y te habla como cada día el pastor Armando Ruiz. Esta semana vamos a ver el tema que tiene que ver con la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Habría muchos textos bíblicos, como yo digo muchas veces, en los cuales podríamos enumerar qué cosa hace falta para tener obediencia delante de Dios. Pero yo he querido escoger los más importantes, los que tienen más que ver con nuestro carácter, con nuestra vida cristiana, con nuestra forma de ser como creyentes. Por eso quiero que vayamos, sin más demora, al libro de Juan en el capítulo número 7. Ahí vamos a ver la importancia de la obediencia creyendo en la doctrina del Maestro, creyendo en su doctrina que es la más importante. Juan capítulo 7, verso 16. Dice la palabra lo siguiente: Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Luego vamos a ver varios puntos. Uno de los que tenemos, digamos el primero que tendríamos que ver es, si yo creo en Dios, creo en Jesucristo, yo tengo que creer en aquel que me enseña una doctrina, en aquel que me dice lo que tengo que hacer, en aquel que me está diciendo lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Yo tengo que creer en esa doctrina. Yo no puedo dudar ni un solo momento, ni un solo día, en que la doctrina del Maestro es la misma que la doctrina de Dios. Yo he conocido a personas que me han dicho: yo creo en Dios pero no creo en Jesús. O viceversa, yo creo en Jesús pero no creo en Dios. Porque conocen el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Éxodo, o el Dios de que ha hecho algunas cosas un poco fuertes para el razonamiento humano que no tiene la mente de Dios. Pero el Maestro empieza diciendo en el verso 16 de Juan 7, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí vemos ya que lo primero que yo tengo que hacer como obediencia a Cristo es que no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del que me dice lo que tengo que hacer en la manera y en la forma de cómo lo tengo que hacer. Por eso yo decía que dentro de la obediencia de Dios, el punto número 1 que estamos viendo hoy es creer en su doctrina. Yo creo en la doctrina de Él, no en la mía, en la de Él. Yo me someto, yo la vivo, yo la respeto, yo la comparto, la doctrina de Dios, pero no es mía, es de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina es como una enseñanza, la doctrina es como algo importante, como, digamos, como algo fundamental, como una enseñanza básica. Eso es como una doctrina. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Luego yo ya estoy partiendo de la base que yo ni pincho, ni corto, ni quito, ni pongo, que yo hago la voluntad de Dios, que me dice lo que tengo que hacer. Por eso, si yo me someto, si yo obedezco al Creador, es porque Él está hablando a mi vida. Y no estoy diciendo yo lo que a mí me parezca en la manera y en la forma en lo que me parezca, no. Sino que es Dios el que está hablando por mí, es Dios el que, o soy yo el que estoy hablando por Él, y soy yo el que está narrando, relatando
viviendo la doctrina que Él me enseña. Luego vemos en el primer versículo: mi doctrina no es mía, decía el Maestro, sino de aquel que me envió. Pero yo, como creo en quien me ha enviado, me someto a la voluntad del que me ha enviado. Luego sigue diciendo: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Figúrate, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si es mía o es de Dios. Claro, a los fariseos no se le podía engañar fácilmente. A los fariseos no se le podía confundir de las Escrituras. A los fariseos no se les podía engañar ni manipular. Una de las cosas por la que Esteban fue apedreado es porque relataba las Escrituras, pero no daba fechas exactas ni tiempos correctos. Él lo relataba, pero había cosas que él un poco lo explicaba a su manera, y eso fue uno de los motivos por los que lo apedrearan los fariseos. Cierto es que también a Pedro y también al Señor, a Pedro lo apedrearon, al Señor intentaron, no lo consiguieron. Pero todo esto va relacionado porque eran muy celosos de la ley, eran muy celosos de la enseñanza mosaica, eran muy celosos de sus antepasados. Por eso el Señor les dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si es mía o si es de Dios. Lógicamente, cuando yo me someto a alguien, yo no tengo de qué temer, yo no tengo de qué decir algo. Yo digo: mira, yo hago esto porque tal me lo manda, yo hago esto porque otro tal me lo dice, o yo hago esto porque lo tengo que hacer así, pero no sale de mí, sale de alguien que está por encima de mí. No hago conforme a mi voluntad, sino que hago conforme a la voluntad del que me dice lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Por eso el Maestro les decía: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta doctrina es de Dios o si es mía. Como dándoles a entender: vosotros que conocéis tanto a Dios, vosotros que sabéis tanto a Él, vais a saber si las señales, los prodigios y los milagros que yo hago, los hago por mi propia cuenta o los hago porque Dios está conmigo. Y vais a saber si cuando yo hable de los profetas, sabréis si los textos que yo digo tienen que ver conmigo o no. Y en el siguiente versículo, el 18, dice el Maestro: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Claro que no. Lo que decíamos antes: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Si yo tengo una doctrina mía, conforme a mi manera, conforme a mi entendimiento, conforme a mi voluntad, yo voy a hablar lo que yo quiera, yo voy a decir lo que yo quiera, yo voy a inventar lo que a mí me dé la gana, porque será mi doctrina. Ahora, que luego yo convenza o no convenza a las personas, eso ya es otra historia. Pero yo voy a hablar de mi doctrina, de aquello que yo quiero hablar. Por eso el Maestro dice: el que habla su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aleluya. Por eso nosotros, los siervos, los predicadores, los hijos de Dios, no buscamos ni nuestra propia gloria ni nuestra propia doctrina, sino que buscamos la doctrina de aquel que nos envió, de aquel que nos rescató, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que todo lo sabe, de aquel que todo lo puede, de aquel que está con nosotros, de aquel que desde la creación del primer día del mundo sabe muy bien lo que tiene que hacer con todos y cada uno de los seres humanos. Por eso lo importantísimo dentro de la obediencia a Dios es lo más básico: creer en su doctrina, no imponer yo mi propia doctrina. Muchas veces oímos a cristianos que sacan su propia doctrina de las Escrituras, que sacan sus propios juicios de las Escrituras, sus propios prejuicios de las Escrituras, su propio discernimiento de las Escrituras, su propio contexto del texto original para tener un pretexto, lo que decimos. Yo me creo un contexto del texto y así tengo un pretexto que no tiene nada que ver con Dios. Las Escrituras son sencillas, las Escrituras son claras, las Escrituras no confunden, las Escrituras no manipulan ni tergiversan, las Escrituras no están para confundir, las Escrituras están para aclarar, las Escrituras están para atestiguar y testimoniar.
Y por eso el maestro lo resume diciendo: el que habla su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso yo te doy un consejo de Dios en esta hora que tú me oyes. Si tú de verdad quieres someterte a la obediencia de Dios, tienes que predicar la doctrina de Dios, pero tal y como es, tal y como está escrita, en todas y cada una de sus letras, en todos y cada una de sus enseñanzas, de sus decretos, de sus leyes y de sus mandamientos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en el próximo programa. Recuerda que puedes escribirme a unconsejodedioshoy@hotmail.com, que puedes escuchar todos mis audios en mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, o en tu teléfono móvil con el Play Store indicando Proyecto Corazón o radiotierraprometida.org, igual que en www.radiotierraprometida.org. Este que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.